Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más. ¿Por qué a las mujeres todavía nos cuesta hablar de lo que sentimos, de lo que deseamos, de lo que realmente nos pasa? Era una niña insegura. Este podcast es mi respuesta. Soy Lucía Gala y este es tu espacio seguro para hablar de todo eso que muchas piensan, pero pocas dicen en voz alta. Relaciones, deseo, cuerpo, trabajo, identidad, hasta placer. Hablemos de lo que queremos. Por eso estás sola, tus 43 años. O sea, estoy sola por elección. De lo que nos duele. En estos momentos tengo el corazón completamente destrozado y roto. De lo que nos mueve. La cámara, la luz y digo, ahí están los millones de bolivianos que llevo conmigo. Porque ser mujer hoy es un desafío, pero también es un poder. ¿Estás lista para ser parte de la conversación? La verdad que mi propósito siempre con este podcast fue dar charlas que capaz no tenemos ni con amigas o con familiares y poder hacerlas de una manera tan cercana y tan simple para ustedes, para que las puedan aplicar en cualquier situación que atraviesen. Tristemente, a veces me pasa con muchas de ustedes que me cuentan sus situaciones en las que atraviesan y esas situaciones terminan muchas veces en violencia. Hoy tenemos a nuestra queridísima abogada y nos trajo a una querida jueza para hablar mucho sobre lo que es violencia en pareja. Bienvenidas, Lorena, Carla, ¿cómo están? Lucía, muchísimas gracias por la invitación y un orgullo de que una mujer joven brinde estos espacios que son muy necesarios. Gracias, Carlita, por tercera vez, bienvenida. Yo encantada, sabes que me encanta, pues me abriste el campo dentro de lo que son los podcasts, así que comencemos. Me encanta. Antes de comenzar, les voy a traer la nueva dinámica, gracias a Sedal. El serum que yo siempre uso te da 5 veces más brillo, así que yo quiero que ustedes me respondan estas preguntas 5 veces más rápido para conocerlas, ¿ok? ¿Qué emoji usas más? El de los ojitos para arriba. Corazoncito. ¿Liso, onda o rulo? Rulos. Rulos. ¿Secador o el natural? Natural. Secador. ¿Cuántas veces a la semana te lavas el pelo? 3. Igual 3. ¿Quién te inspira? Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá me ha inspirado. Y me inspira todo. ¿Destino soñado? Tailandia. Sí, Tailandia. Hoy sin ritmo, creo que vas a soltar en una frase que te define. Sos capaz de hacer lo que vos querrás si te lo permitís. Inquebrantarte. ¡Amo! ¡Tiempo! No. Muchísimas gracias, chicas. Yo les quiero regalar los serums de Sedal para que los usen en su casa y vean que de verdad, así como ustedes respondieron sus preguntas 5 veces más rápido, el serum de Sedal les da 5 veces más brillo. Así que muchísimas gracias. Lo vamos a ocupar, es muy necesario. Ya para ahondar un poquito ya en el tema, ¿cómo ustedes definirían violencia? Porque ¿es solo el golpe físico? ¿Hay otros tipos de violencia en casa? Hemos hablado del acoso en el anterior episodio. La violencia es toda acción que te hace sentir pequeña, que te reduce ya sea tu voluntad, tu autonomía y tu libertad. Hablando de lo que normalizamos, la clase de violencia que normalizamos es la violencia oculta, la que no nos damos cuenta y generalmente se da en violencia psicológica, económica y verbal. Cuando hablamos de violencia psicológica, son los pequeños actos, pequeños, chicos, minuciosos, que nuestra pareja nos da. Acá vamos a hablar, nuestra charla va a ser más de la relación pareja del hombre hacia la mujer, la violencia que da el hombre. Y es la que mayormente existe, ¿no es cierto? En porcentajes. Pero que es disimulado porque vendría a ser un trato bonito, reforzado con manipulación que te limita o te controla. Por ejemplo, mi amor, ¿para qué vas a trabajar? Vos sos una reina, vos no necesitas trabajar. Entonces aquí ya que hace la pareja, yo te limito, destruyo tu autonomía y te limito tu voluntad para que no trabajes y te mantengo en una casa como una muñequita encerrada en una bolita de cristal. La violencia verbal vendría a ser la que te causa daño a través de palabras, ya que están disfrazadas de forma disimulada, pero que te violentan. Como por ejemplo, estás muy provocativa, no te vistas así, se te sale un rollito, llego a casa, quiero mi comida, no está mi comida, o sea, es como que todo el día trabajo, te doy todo y no tengo mi plato de comida listo.
Entonces son pequeñas situaciones o pequeños te digo, mi amor, te estoy dando un celular, tengo tus contraseñas, tengo tus claves, sé exactamente dónde estás. Ya te estoy limitando y te estoy controlando. Sí. Entonces, nosotras como mujeres debemos ser muy inteligentes y saber diferenciar lo lógico de lo ilógico, como lo racional de lo irracional. Como mencionado la doctora Carita, la violencia psicológica y económica es la más difícil de probar, porque la violencia psicológica no deja huella, Sí. no deja huella física, sino deja huellas emocionales. Y es muy fácil que poco a poco se vaya manipulando una situación o una relación. Por eso estos espacios, te felicito, se necesitan ampliar y se necesita charlar con las jovencitas, con las jóvenes que están empezando sus relaciones, para que puedan ver estas pequeñas red flags y no llegar a la violencia. Yo siempre digo y manifiesto, tenemos muchas leyes, tenemos ley 348, tenemos muchas leyes para la mujer que ya fue violentada. Sí. Y ya un golpe no te lo quita nadie. Así Sí. te hagan justicia, el juez no te lo quita nadie. Entonces tenemos que abrir espacios más preventivos. El Estado tiene que abrir espacios más preventivos. Y estas charlas nos llevan a poder decirle a las jovencitas, digamos, que detecten, como decía Carita, cuando una relación es tóxica, cuando ¿dónde estás a cada rato? ¿Es porque te cuido? No, es una relación. Sí, total. O no te vistas así, porque va a estar mi mamá, tampoco, digamos, ¿no? Entonces te despersonaliza. La violencia psicológica te despersonaliza. Y yo he visto situaciones en las cuales mujeres han llegado a decir, no me reconozco, no sé quién soy, Sí. porque la manipuló tanto, te controlo dónde estás o te pongo hasta un GPS porque te cuido. No, eso es totalmente manipulación y narcisismo que después va a terminar en una violencia física. La violencia obviamente no solo es golpes, lo hemos hablado en el episodio pasado y lo estamos ahondando también un poco más en este. ¿Cuáles serían los indicios o las red flags que uno tiene que tomar en cuenta de que ya empieza a ser una relación abusiva? Como mencionabas, Lore, es un poco difícil agarrar y testificar que estoy siendo violentada económicamente o psicológicamente. Ya a veces tenemos que esperar a llegar a los golpes, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos prevenir eso? ¿Cuáles podrían ser estas alertas? Bueno, alertas son, como te decía, la manipulación esa camuflada de ya un control excesivo, que vos podés darte cuenta de que ya no es amor, no es porque te cuido, ¿no? Entonces, y también pequeñas palabras que van denigrando tu autoestima. ¿Qué define por violencia? Define que tiene que ser sistemática, es decir, que tiene que ser reiterativo. O sea, todos los días te digo algo que te humilla, que te hace sentir mal, todos los días trato de controlarte, todos los días trato de juzgarte. Entonces, a eso llamamos violencia. Entonces, esas son las pequeñas cosas que una mujer debe ver al comienzo de la relación de pareja, porque yo siempre digo, se ven pequeñas red flags y uno cree que puede cambiar y no va a cambiar, va a ser peor, ¿no? Acotando, también dentro de los casos que a mí me llegan, considero que la primera red flag de la mujer sería cuando le dice no a la pareja. Ver la reacción de la pareja. Uh-huh. ¿Cómo va a reaccionar esta persona? Si su forma va a ser violenta, no le va a gustar, se va a victimizar, te va a manipular. Entonces, ¿cómo reacciona tu pareja cuando vos le decís no? Y ahí hay dos opciones que vos podés tomar. Ahí vos podés decir, ok, por aquí no es, si es tu no negociable,
O tal vez puedes hablar con él y decirle, mira, esto no me está gustando y a partir de acá como pareja mejoramos, ¿no? Totalmente, la comunicación es clave y hemos hablado en episodios anteriores que a veces esa comunicación no existe y por eso muchas mujeres a veces se sienten limitadas por económicamente, psicológicamente para poder salirse de esa relación, ¿no? Sí, efectivamente lo que es la violencia económica, lo que es la situación económica es uno de los puntos clave por qué la mujer sigue en ese círculo de violencia. Yo he llevado casos en los cuales la misma víctima pide que no se lo envíe a la cárcel cuando está golpeada, así. Wow. Y es sorprendente y uno le pregunta ¿por qué? Si te golpeó, si estás así, y te dice ¿por qué me mantienes? ¿Por qué no tengo de qué hacer? Y por qué eso vino desde anterior, desde yo no hagas nada, no estudié, entonces viene la dependencia económica, que esa dependencia económica pasa a ser una dependencia económica y emocional donde te anula totalmente. Entonces ya no tenés a dónde acudir. También hay que entender que las personas que prácticamente nos violentan ocultamente, porque por ejemplo la violencia física te golpea, Sí. pero estamos hablando de una violencia psicológica, verbal o económica que viene a ser una violencia oculta que no nos damos cuenta nosotras las mujeres. Entonces, primero hay que reconocer que quienes violentan y tienden a hacer esta dependencia económica y emocional generalmente son parejas narcisistas. Pero ¿qué entendemos nosotros como una pareja narcisista? Una pareja narcisista primero te va a cazar, primero caza a la presa a su objetivo, te va a encantar a través de halagos, detalles, regalo. Y claro, vos como receptora de esto te va a gustar, digamos. Entonces ahí ya crea este personaje narcisista una dependencia económica y una dependencia emocional, que ya le hablamos en ejemplo. Y vos como persona receptora, con cada regalo o con cada detalle, vas a decir, esta persona es grandiosa. Sí. Pero también este narcisista te va a meter sus cosas. Te va a meter, mira, yo viajo, yo doy clase, yo soy yo. Entonces Claro. aquí ya hay un grado de admiración en donde él dice, ya cayó. Y ahí corta, te comienza a controlar y cuando te das cuenta sin querer, ya dependes económicamente porque ya te invalidó con tus entradas, con tu ingreso profesionalmente, te cortó tu círculo de amigos, de amigas, entonces es como que ya no sos tan funcional en la sociedad y emocionalmente, porque nosotras lastimosamente como mujeres tenemos personas que nos cargan porque tenemos ausencia, porque nuestra pareja nos refleja la ausencia de nuestro papá. Sí. Entonces nosotros tendemos a buscar en nuestra pareja lo que nos faltó en infancia. Sí. Entonces cuando nos corta, nos lastima. Entonces hay que saber, hay que entender que los apegos vienen a ser necesidades en cuanto a ausencia y por ello, mientras menos dependamos de cosas, de situaciones y de personas, vamos a ser mujeres libres. En realidad lo que crean es un personaje, ¿no? Crean un personaje ficticio del cual te enamorás y te embobás y porque la mayoría de la gente que llega ya a un proceso dice, no era así, Ajá. él no era así. Claro, yo lo conocí diferente. No, señora, él es este que usted está viendo ahorita. El que vio anteriormente era un personaje. Entonces, eso es lo que la gente tiene que ver. Y vuelvo y insisto, tenemos que hablar con las jóvenes ahora que están empezando sus relaciones para que no llegue a pasarles esto. Para que se den cuenta al momento de iniciar una relación. Todas creo aquí y coincidimos con todo el público, hemos tenido en nuestra vida una relación tóxica. Totalmente. Todas Sí. hemos tenido una relación tóxica en la que vimos esa pequeña red flag, pero no quisimos darnos cuenta. ¿Y en qué va que se inicie un proceso de violencia? Va en que primeramente la víctima reconozca, soy víctima de violencia. En reconocer, soy víctima de violencia. No cuando te golpee ya, sino cuando veas insistentemente esta violencia psicológica, económica, este control, esta manipulación, y digas, basta, soy víctima de violencia, me reconozco, me apoyo generalmente en una amiga, en un amigo,
y tomo la decisión de sentar una denuncia, porque esto se tiene que frenar para no llegar a los golpes, como digo, porque esa es la violencia más extrema que existe, ¿no? Y el feminicidio. Pero hubo antes muchas señales que la víctima generalmente las dejó pasar. Entonces es muy importante charlar con tu amiga, con tu círculo más cercano sobre estas cosas, y a veces la persona que está fuera de la relación lo ve, ¿no? Y te dice una amiga... Sí, esta persona no se lo... Oye, mira, medio que te está cambiando, ya vos no eras así, Ya no salí. ¿Qué pasa? Y esa es otra cosa, generalmente te aísla de tu círculo familiar y social. ¿Y eso para qué? Para que no puedas pedir ayuda, para que no puedas pedir auxilio, para que no te sentes con alguien y le contes y te anime y que diga, oye, ¿sabes qué? Eso es violencia. Déjalo, ajá. Déjalo. Y si vos tenés, ay, perdón, si vos tenés una amiga que te dice las cosas, es como que esa es una mala influencia. Sí, claro, o seguro es envidiosa de mi relación. Entonces hay mucho de eso, hay y casos así que lo marcan a uno. Tuve de una señora que me dijo 19 veces ha pasado esto, 19 veces le ha pegado, y decir, mi denuncia, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Porque no aceptan de que son víctimas de violencia. Y también porque que hay que hacer una autocrítica. ¿Por qué? ¿Por qué le cuesta a la víctima denunciar? Porque obviamente el sistema, no confían en el sistema judicial, les da vergüenza ir a decir y contar su vida ante un policía, y luego tener que contarla ante un fiscal, y luego tener que contarla ante un juez, luego tener que contarla ante otra. Es un proceso moroso. Eso se debe modificar normativamente, hablándote ya de la parte legal. La víctima debería declarar una sola vez. La primera vez que va a denunciar debería haber un equipo multidisciplinario que tome la denuncia por única sola vez y que la víctima no tenga que volver a repetir su historia que la revictimiza. Sí. Entonces, eso se tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque por eso que no van y denuncian. Por el show social que va a haber, todo lo que me van a decir y todas las veces que voy a tener que ir a contar mi historia. Entonces, por eso es que en muchos casos no llegan a juicio, porque la víctima desiste en la mitad. Va y denuncia y desiste. Y la verdad que eso es muy triste y frustrante como administradora de justicia, te lo cuento. He visto casos en los que ha habido hasta golpe y salís del ascensor y cuando acordás los ves besándose en el pasillo. Así. Impotencia, ¿no? Impotencia, o sea, realmente necesitan ayuda, buscar ayuda de contención. Entonces, hay una autocrítica que debemos hacer tanto policía, Ministerio Público y órgano judicial, de aprender a contener a esa víctima. No basta con darle medidas de protección, sino darle apoyo psicológico para que esa víctima entienda, porque a veces la víctima no entiende todavía, no se da cuenta de la magnitud o el peligro en el que puede estar, de que el día de mañana eso no sea una violencia física o psicológica, sea un feminicidio. Entonces la víctima tiene que reconocer eso. Dejar a la mitad el proceso podría ser uno de los errores más comunes. Es lo normal. Por eso es que llegan poquísimos casos a juicio, porque la mayoría, te puedo decir un 80% de las denuncias de violencia desiste la víctima. ¿Cuál vendría a ser el proceso que una víctima debería tomar una vez que asume que es víctima? Asume que es víctima, va y sienta la denuncia. ¿Cuáles son las directrices que se deben tomar en ese caso? Son informes psicológicos que se les realiza a la víctima inmediatamente, pericia, informática si hay de celular, pericia si hay golpes, certificado médico forense que se debe hacer lo más rápido posible para que la víctima pueda tener las medidas de protección. Y el juez, con todo eso que nos trae, valora la situación de la relación, de esa relación, porque no solamente con la prueba en papel, cuando vos ves a la víctima y ves al imputado, te das cuenta. O sea, sos un poco psicólogo y juez, sí, ¿no? Te das cuenta ahí cómo ha venido surgiendo esto y te van contando, ay, resulta que yo lo denuncié en el 2003, pero la dejé a media la denuncia porque me prometió que nunca más iba a pasar, y en el 2015 volvió a pasar, pero me regaló no sé qué cosa. Entonces ya te das cuenta de que sí había sido una violencia que viene siendo sistemática y que
no se daba cuenta ella o no se animaba a salir de él. Carlita, vos como abogada, ¿encontrás otros errores quizá que cometen las víctimas a la hora de sentar una denuncia o en este proceso? A veces, con esta violencia oculta, la víctima no va donde un psicólogo idóneo, donde te pueda decir si efectivamente las conductas que estás teniendo entran y se constituyen en un delito de violencia, para que así, también ver el grado de afectación que yo estoy teniendo, porque no es lo mismo que ocurra una vez a que sea una violencia sistematizada de varias veces, no es lo mismo que el daño sea una sola vez a que sea por un tiempo de 4 años y que ya tenga repercusiones como ansiedad, ataques de pánico y depresión. Entonces, ir donde un psicólogo idóneo para ver si mi conducta efectivamente constituye una violencia oculta o tal vez yo estoy provocándola. Como también ir donde un especialista en el área para que dentro de la narración de los hechos también esta persona me diga si efectivamente hay violencia. Pero un buen especialista te va a poner contra la pared, porque hay muchos casos de manipulación en estas denuncias que a veces la hacen por revancha o para obtener un beneficio. Entonces el especialista te va a decir esto encuadra o no. Si hablamos dentro de efectivamente un caso donde sí existió violencia y se quiere llegar a la verdad material, ¿no? Ahí les hago una consulta a ustedes que han visto tantos casos. La mayoría debe haber un patrón de conducta del agresor, ¿no es cierto? La mayoría pasan primero por violencia económica o psicológica antes de llegar a los golpes. La mayoría empieza por el psicológico, la manipulación y ese personaje que se crea ficticio y la pequeña manipulación empieza siempre, nunca es directo a los golpes, siempre hubo un trato verbal humillante, degradante, hubo una manipulación de tu forma de vestir, de tu forma de hablar, hasta de tu forma de hablar. Sí. Hay amigas que uno se da cuenta, no, te has cambiado tu forma de hablar. Sí, es que si digo esto se enoja. A mí me decían que no ría, por ejemplo. Sí. No rías así, estás viendo, porque sea todo despacio, digamos, ¿no? Cuando vos te conocieron así, ¿no? Entonces, hay pequeñas cosas, nunca, generalmente, porque no en porcentaje establecido, es directo a los golpes. Siempre se empieza con esta pequeña manipulación que se vuelve una violencia psicológica. Luego la manipulación económica porque te vuelven dependiente económicamente y luego ya viene la física. Y evidentemente, y para llegar a la violencia física, ¿cómo puedes darte cuenta? Ese novio, llamémosle que estamos hablando para chicas que todavía no están casadas, digamos, ¿no? Ese novio que un ataque de ira le da un puño a la pared, les hago una red flag. Sí. Total. El próximo puño va a ser para ti. Para vos. Exactamente. Entonces él dice, no, le di en la pared porque estoy impotente, porque me siento... No, señor, digamos, no. Esas sí son señales alerta. Mira vos, ahorita charlando de esto, a veces nosotras como mujeres no magnificamos el poder que le damos a nuestra pareja sobre nosotros mismos. A quien amamos le damos un poder increíble sobre nosotros. ¿Por qué? Porque esta persona ejerce el poder de poder destruirte con una palabra. Como hay intimidad, puede decir un secreto tuyo que prácticamente te humille, y ahí vos te vas a dar cuenta que la persona que te ama renuncia a este poder. Sí. Porque a veces no te ama quien te da más, sino quien no te da, quien no te hace daño. Uh-huh. Sí, qué importante. O quien teniendo la capacidad de hacerte daño no lo hace. Exacto. Es un secreto tuyo, porque generalmente, y es un patrón de conducta, esas personas, ese personaje que se creó, llega a ganarse tu confianza, con regalos, con atención y todo, y vos le contás tu vida, ¿no ves? Le contás tu trauma de infancia, que es lo peor, y ahí es donde va y le da cuando ya viene la violencia. Entonces, son cosas que uno debe tener en cuenta, y como te digo, estamos hablándole a las que están en relaciones de noviazgo, para que no lleguen a una relación, digamos, conyugal o matrimonial donde ya haya abuso, digamos, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas que te tienes que dar cuenta de que pequeñas palabras, pequeñas manipulaciones que hacen de que después se vuelvan una violencia sistemática.
Genial. Entonces, primer paso, asumir y darme cuenta que en la situación que estoy viviendo y saber que soy una víctima. Segundo, si me voy a comprometer con este proceso legal, no dejarlo. O sea, estar comprometida de que, ok, estoy decidida, es así, ya lo asumí, lo analicé, perfecto. Después, necesito pruebas, eso ayuda. Sí, precisamente hay 2 cosas importantes. El informe psicológico, generalmente, ¿qué pasa? Van y denuncia y creen que es hasta ahí nomás. Y no, nosotros los jueces necesitamos la pericia psicológica, el examen médico forense, la evaluación interdisciplinaria que realizan los psicólogos y todos los que están que dependen de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Entonces, todas esas pruebas las necesitamos. Y necesitamos que la víctima vaya a la audiencia. Es muy importante. O sea, por eso decía, se necesita reglamentaciones normativas para que solamente sea una sola declaración y ya no tenga que estar yendo. Pero ¿qué pasa? No está todavía. Entonces la víctima tiene que ir a su audiencia y tiene que ser consecuente porque ¿qué pasa? Si tú ocupas el sistema judicial y lo desistes luego, estás provocando que otra posible víctima pierda la oportunidad de tener justicia. Sí. ¿No? Muchas veces uno llega y te da impotencia cuando te llega el desistimiento y vos decís, caramba, ¿qué puedo hacer? Digamos, ¿no? Señora, hay todas las luces de que usted va a ser violentada de nuevo, pero no lo quiere ver. No lo quiere ver, ¿no? ¿Cuáles son las formas de culminar un proceso? Lo ideal es terminarlo, ¿no? Sí. Denunciamos hasta el final con sentencia. Hay 3 maneras: la conciliación, el desistimiento y el retiro de denuncia. La conciliación es una salida alternativa a un conflicto donde prácticamente la mujer lo tiene que solicitar por única vez y se necesita los respectivos informes psicológicos como sociales para que concluya. Un desistimiento es cuando la mujer ya no quiere seguir el proceso porque se cansó, no quiere ir a declarar, tal vez negociar, no sé, no importa, pero mediante un memorial la mujer desiste de seguir con el proceso. Y el retiro de denuncia viene a ser como que una figura que generalmente que no está en el procedimiento, pero que se malentiende con conciliación o con desistimiento. Pero como dijo la doctora, lo ideal es que reconozcamos, denunciemos y que lleguemos al final. Sí. Cuesta estar en la silla, cuesta relatar una y otra vez, porque lo hacemos con el policía, lo hacemos en las audiencias. Entonces es una batalla interna tan fuerte, y te lo digo porque yo también fui parte de un proceso de discriminación y yo lloraba antes de entrar. Obvio, y le tenés que contar encima a todo el mundo la misma versión y explicarle Y fuera de todo, o sea, yo que soy abogada, que llevo procesos, pero es que es una batalla muy fuerte. ¿Quién otra mujer? Bueno, todas somos mujeres, todas somos humanos, pero sí, hay esta falla en el sistema que no da la respectiva confianza a la víctima, ¿no? Claro, y ahí es donde muchas dicen la justicia no hace nada, ¿no es cierto? Exactamente. Y podemos, hablando de las reformas normativas, que yo me aboco más a eso, hay un protocolo de trata y tráfico de personas en el cual la víctima realiza una sola declaración ante un equipo de contención. Eso falta, por ejemplo, en la ley 348 que se aplique. Que el equipo que reciba tu denuncia también sepa contener, de que haya un psicólogo que sepa darte el apoyo para que no desistas el día de mañana, ¿no? Para que te diga, usted tiene esta prueba, ¿qué más? Y pueda declarar y darle todas las luces al fiscal para que el fiscal pueda ir con toda la fuerza a donde el juez, porque a veces son denuncias débiles, así como hay denuncias falsas, que también hay que decir, Sí. ¿no? También hay denuncias falsas que también, eso con el tiempo y con las pericias se notan altivos, o sea, se puede reconocer, digamos, ¿no? Que son por revanchismo. Por ejemplo, no hay que confundir de que si me la hizo es violencia, si te la hizo porque no te quiere, digamos. Sí, exacto, déjalo listo, digamos, ¿no? No hay violencia, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que la mujer debe entender, digamos, ¿no? Violencia es otra cosa. Y si vos usás el sistema judicial y no lo terminás, estás negándole a otra mujer que pueda ser
a la que se le puede hacer justicia, que de verdad quiere y no lo necesita. Y si lo dejo el proceso a la mitad, lo cual no es lo recomendable, ¿lo puedo volver luego? Generalmente termina en un rechazo de denuncia porque hay plazos procesales. Ya. Entonces, al haber plazos procesales, el fiscal tiene que cerrarlo y termina con un rechazo. Y como te digo, de los ejemplos que te mencioné, cuando llegan a veces ya con violencia física y vos te fijas en su carde o en su file, digamos, ¿no? Llamémosle así, existe denuncia del 2003, del 2015, del 2017, de que Claro. rechazo, ¿por qué? Porque la víctima lo dejó, digamos, ¿no? Entonces ya cuando le pegó brutalmente, recién llegó allá, ¿no? Entonces ya vos te das cuenta de todos esos rechazos que hubieron. Y le preguntas qué pasó, y la mayoría es desistió, no seguí más, no volví a ir. Consigue. Ajá, entonces ya acá. Pero si desiste y concilia y ocurre otro hecho de violencia, se puede iniciar por este nuevo hecho. Y prácticamente lo que ya quedó, ya sea en la conciliación o con el desistimiento, puede ser utilizado como antecedente en este nuevo hecho a investigar, que va a servir para relatar, digamos, que allí existe una violencia sistematizada en contra de la mujer. Pero cada investigación es sobre hechos actuales. ¿Qué factores considera un juez a la hora de dictar una sentencia? Cuando ve, porque encima ves casos así como el que me acabas de mencionar, ¿no? Que dejan, que vuelven, pero eso como que uno siente impotencia y rabia, pero a la vez siguen siendo víctimas, ¿no? Claro que sí. Como te dije, las directrices son que exista un informe psicológico, que el informe psicológico en sus conclusiones tiene que demostrar un estado de ansiedad la víctima, porque la víctima de violencia generalmente presenta estados de pánico, ansiedad, estrés crónico, desvalorización, y todo eso lo detecta el psicólogo y nos los da en el informe. La pericia, muchas veces hay chat donde se hacen los desdoblamientos, donde hay humillaciones, donde hay palabras que no deberían ser, que no se deberían decir. Entonces ya te das cuenta de eso. Y como te digo, el contacto con la pareja. El juez valora eso, es una valoración integral, se le llama. Ya. No solamente las pruebas en papel, sino el verlo, que en derecho se llama el principio de inmediación, es decir, verlo. Porque ahí vos te das cuenta, a veces la víctima ni levanta la cabeza, no lo quiere ni ver, o sea, ya te das cuenta, digamos, ¿no? Y grado de personalización que tiene esa persona, digamos, ¿no? Y cuando vos dictás una sentencia, que fue uno de los casos que yo he visto que me han marcado más, había una persona, una mujer que había sido tan violentada psicológicamente que ella ya no sabía ni quién era, o sea, su identidad la había perdido. Y cuando se dictó sentencia, la mujer lloró, obviamente, no solo porque se sintió que se hizo justicia, sino porque sintió que volvió a ser alguien. Sí, obvio, es una ley. Alguien volvió a ser fulana de tal, digamos, ¿no? Que con el tiempo había perdido su identidad. Entonces, son cosas muy importantes que la víctima asista a la audiencia para que el juez pueda valorar todo eso de manera integral. ¿Hay algún tipo de medida de protección que se le da durante este proceso? Porque estamos hablando que es un proceso bastante largo, ¿no es cierto? Obviamente muchas lo hacen por miedo a qué represalias va a tomar quizá mi agresor, tanto quizá porque yo estoy denunciando algo psicológico, luego llega a los golpes, o si yo ya tengo una violencia física, puede llegar a más violencia física, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de protección nos aconsejan ahí para las víctimas? Inmediatamente se sienta la denuncia, inmediatamente se le da medidas de protección a la víctima, eso lo dicta la ley 348. O sea, eso tiene que ser en el acto, al momento de la denuncia. Generalmente, por ejemplo, si son parejas que ya conviven, se ordena el retiro del agresor del domicilio, la no comunicación, la tenencia de guarda de los hijos. Incluso nosotros como jueces de violencia podemos asignar una asistencia familiar al momento de la audiencia o al momento de las medidas de protección, y todas esas que están contempladas en la ley 348, pero sobre todo alejar para prevenir que no vuelva a suceder. Uno de los objetivos de la ley es prevenir que no vuelva a repetirse ese hecho de violencia. ¿Cuáles vendrían a ser las consecuencias para el acusado? Obviamente depende mucho del delito, ¿no es cierto?
Generalmente se lo encuadra, se lo tipifica en el delito de violencia familiar, que está normado en el artículo 272 del Código Penal, donde la pena máxima es de 4 años, lamentablemente. Inclusive con violencia. Sí, con violencia. Es 4 años cuando es violencia familiar. ¿Qué te puedo decir? Ahí feminicidio es otra cosa, ¿no? Sí, totalmente. 30 años, ¿no? Que igual es poco para ver. Igual es poco. Entonces, generalmente llega un abreviado, se acoge un abreviado de 3 años, que significa que pueden pasar los 3 años en su domicilio cumpliendo ciertas reglas. También existe la suspensión condicional del proceso, que es una buena medida, es una medida alternativa y es una buena medida en los casos de violencia psicológica, porque por ejemplo, como juez vos podés imponerle al imputado que vaya a terapia psicológica durante 1 año, una vez al mes, y te lo certifique todos los meses. Entonces, de esa manera, de alguna manera lo estás controlando, ¿no? Y que no se acerque más a la víctima, digamos, ¿no? Entonces, esa es una manera muy interesante que no se ocupa mucho, pero que se debería para evitar el contacto con la víctima durante 1 año y que la víctima pueda pues, rehacer su vida, ¿no? ¿Cómo el sistema puede mejorar, ustedes que están en el sistema todos los días, cómo puede mejorar y ayudar a las víctimas? El sistema tiene que mejorar, como te decía, normas, leyes tenemos. Sí. Tenemos para la mujer ya golpeada, ya violentada. Yo creo que el Estado ahora tiene que concentrarse más en la prevención. Por eso estas charlas son importantes para prevenir, para darle alerta a aquellas jóvenes, a aquellas personas que están en relaciones tóxicas y se puedan dar cuenta y asumir: estoy siendo víctima de una relación tóxica, de una relación violenta, de una relación narcisista. Entonces puedas reconocer eso. Entonces creo más tenemos que abocarnos ahora al tema de la prevención. Nosotros como jueces no solamente nos sentimos satisfechos al momento de dictar una sentencia. Dictar una sentencia te da la satisfacción de que le das a la sociedad el mensaje de que esto no se debe hacer y esto tiene una consecuencia. Pero prevenir es más importante porque estás salvando de que una persona sea violentada físicamente. Yo tengo hija, mujer y hombre. Y en mi caso yo me pongo en este extremo también, que hay que decirlo y hay que mencionarlo. Conversando con mi hijito el otro día, mi hijo tiene 8 años, él escuchaba y yo siempre le digo, a la mujer nunca se la toca, nunca, Sí. no, porque es el mensaje que todos damos, ¿no? Sí. Y no sé, mi hijo vio una noticia de que una mujer le había pegado a su marido. Sí. ¿Qué pasa? Y me dice, mamá, entonces nosotros los hombres no debemos pegarles a las mujeres, ¿no? Pero las mujeres sí nos pueden pegar. Claro. Pregunta Válida. válida, que yo quedé pasmada. Y es Porque verdad. pasa también. Entonces, en los hogares se debe educar tanto al niño como a la niña. Educar a la niña también de que debe existir un límite, ¿no? Porque, y lo vamos a hablar así, descapadamente, hay mujeres que provocan. Sí. Hay mujeres que provocan y nunca va a ser proporcional la fuerza de una mujer con la de un hombre. Totalmente. ¿No? Entonces, y no pasa en todos los casos, no voy a generalizar, pero sí he tenido casos en los cuales ha habido videos, ha habido cámaras y gracias a eso el hombre se ha salvado, donde ha mostrado de que era la mujer la que lo provocaba. Yo tuve un caso en que la mujer era la que lo correteaba y el pobre hombre era el que se protegía, digamos, ¿no? Entonces, hay casos también así. Entonces, se debe prevenir, cuidar e informar al niño y a la niña, al joven y a la jovencita, digamos, ¿no? En este caso, más que todo, yo apunto a prevenir y a tener este tipo de charlas. Sí, qué importante es la educación desde casa. Tenemos muchas seguidoras que son mamás, que obviamente si inculcamos estos valores, se evita la violencia psicológica, se evita la violencia económica, peor se evita la física. Exactamente. Imagínate prevenir o hablar o hacer una charla para jóvenes, adolescentes, niñas, que desde chicas aprendan a sostenerse económicamente, a no depender, a tener su autoestima bien formada, a reconocerse como personas, digamos, ¿no? Sin depender de alguien, a superar sus traumas de la infancia. Entonces, todo
todo eso es muy importante para no llegar a una violencia. Y aparte porque empodera a la mujer. El educarnos, el informarnos, siempre nos va a hacer libre. Y también el trabajar mucho con nuestro amor propio. Porque, imagínate, estamos con la pareja. Es como que esta sos vos y el amor es el agua. Esta es tu pareja. Entonces, fíjate que le das todo y te quedas sin amor propio. Y generar cuenta nosotros normalizamos muchas conductas como las que hoy hablamos de violencia oculta porque decimos, bueno, porque dentro de nuestra crianza lo vemos bien. Entonces, bajo la prevención, no habría una autoridad con una cantidad excesiva de víctimas que no llegan a seguir el proceso por miedo a la justicia, porque no le tiene confianza, porque prácticamente hoy nuestro sistema nos hace sentir culpables y nosotros sentimos vergüenza hasta de lo que estamos pasando. Entonces, como dijo la doctora, la prevención es vital y dentro de todo, tu programa ayuda a cientos de mujeres. Sí. Entonces, es bonito, digamos, hacer este cambio dentro del empoderamiento en sí que debe tener la mujer. Hablarlo el tema es importante porque antes era tabú. Obvio, ¿cómo vas a decir que tu marido te pega o que tu pareja te pega, digamos? Entonces, por eso digo, la mujer no debe aislarse, es lo primero que debe hacer, mantener círculo de amigos, de tu círculo más cercano, que puedas conversar estas cosas porque tu amiga que está afuera puede detectarlo y vos no, y decirte, oye, aquí lo veo medio raro esta conducta no es normal, o vos estás cambiando, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces, la primera cosa que una pareja debe, cuando empieza una mujer a una relación de pareja, es no alejarse de su círculo, mantener sus amistades, mantener su vida, no tiene por qué dejar de ser la persona que es cuando está con una relación, y generalmente la mujer cambia cuando está en una relación. ¿Ah? Sí, como que se pierde en la relación y deja de ser ella, ¿no? Y también pasa, como usted comentaba, también al revés, digamos, ¿no? Uno no tiene que perder la persona que es solo porque está en una relación. Es más, la persona, yo siempre digo, las relaciones no es 1 más 1, es pareja, ¿no? Y también qué importante es el apoyo de tener una buena juez o un buen juez, un buen abogado, una buena abogada, ¿no es cierto? Sí, es muy importante que confíen en el sistema, que confíen en su abogada de confianza primero, que sienten la denuncia y que se animen, que el sistema tiene todo, y el sistema, los administradores de justicia queremos hacer justicia. Muchas veces tenemos falta de recursos, recién lo hemos hablado en una cumbre de reforma judicial que tuvimos, el órgano judicial necesita mucho más recursos. Sí. Quisiéramos hacer mucho más, pero estamos limitados. Pero aún con esas limitaciones, sí se llega a administrar justicia, sí se llega a realizar si la víctima llega a seguirlo el proceso. Entonces necesitamos mucho que haya ese apoyo a la víctima para que no lo deje el proceso a medio. Y te cuento una experiencia. Dentro de un caso que tuve, una víctima fue a denunciar un caso de violencia y mira vos, bueno, estaba más o menos en madrugada, el investigador del caso no estaba, llegó y me acuerdo muy bien que el coronel es como que la vio a la señora golpeada y bueno, le dijo, acá te vamos a ayudar, pero la hizo que le prometa algo. Prométeme que vas a llegar hasta el final, porque yo estoy moviendo todo mi aparato, mis investigadores que, bueno, estaban en una inspección, por eso es que no estaba, pero esta promesa tan vital de prométeme que vas a llegar al final, y todavía le digo, porque yo le escuché, no por mí, sino por ti. Sí. Increíble. Sí, eso es verdad, Y otra cosa que tienen que saber, que me pasó en un caso donde te conté que la mujer golpeada no quería que se vaya a Palmasola el tipo. ¿Por qué? Le pregunté yo, ¿no? Me dice, porque no tengo dónde irme, dependo de él económicamente. Que no saben las mujeres es que hay casas de acogida. La Defensoría de la Mujer, la Defensoría de la Niñez, provee casas de acogida donde pueden tenerla hasta 3 meses.
le brindan ayuda económica, le brindan colegio a los niños, les dan todo el sustento psicológico y social que se necesita durante los 3 meses para poder reactivar su vida. Entonces, eso muchas veces no lo saben. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se ordenó la detención preventiva del imputado e inmediatamente la defensoría se fue con la señora a una casa de acogida, llevó a los niños, la acompañó a sacar sus cosas. Entonces, hay los mecanismos para que la mujer pueda sentirse segura, sino que muchas veces no están informadas. Y así como también está este mecanismo, están las instituciones como Leslie y el CEDEPOS, que por ejemplo el CEDEPOS, que viene a ser una institución gubernamental, te brinda ayuda terapéutica y es gratuito. Entonces, y aparte esto viene a ser con los informes psicológicos una gran prueba por si estás en tu proceso, ¿no? Entonces esto también es muy importante para que la población sepa que el CEDEPOS te brinda la respectiva ayuda psicológica que vos podés necesitar. ¿Hay algún caso de éxito que las haya marcado, que quieran compartir para motivar a alguien que nos está escuchando o viendo de que pueda denunciar y luchar hasta el final? Sí. Bueno, sin dar nombres, hay muchos casos en los cuales se ha culminado, se ha llegado a una sentencia, casos en los cuales el agresor incluso le había quitado a los niños a la madre como mecanismo de presión, digamos, y se logró que la madre recupere a sus niños, que se empodere, que siga con el caso hasta que llegue una sentencia. Entonces, hay casos y da mucha satisfacción, no solamente porque estás brindando un mensaje a la sociedad, sino que también estás brindando un mensaje de que ese tipo de conducta tiene que ser reprochable y tiene una sanción. Entonces, eso hace que las otras mujeres que ven amigas del mismo círculo social, esa misma persona que recibió justicia va y lo cuenta a su amiga y se anima. Obvio. Se anima, ¿no? Y con esto no queremos fomentar a la denuncia porque denuncien, ¿no? Sino a la prevención. A la prevención y a que se den cuenta y reconozcan si están en una relación tóxica que va a llegar a una violencia. Pero siendo muy conscientes nosotras como mujeres, Sí. viendo cuál es nuestro rol como mujer, cuál es nuestro objetivo, nuestro propósito, qué queremos en nuestra pareja, qué tenemos con nuestra pareja. Es una charla con nosotras mismas que nos va a ayudar a, si es que hay estas alertas de violencia oculta, nosotros podamos decidir dejar la relación para que no exista esta dependencia emocional ni económica y el día que nuestra pareja nos diga ya no, nosotros le digamos está bien, porque yo no dependo de vos. Sí, ni económicamente ni de nada. Normalmente vos podés estar por allá y yo voy a seguir brillando por acá. Y si yo denuncio, que no sea por revancha, por dinero, sino que sea porque yo quiero respeto. Entonces, yo creo que dentro de todo, nuestro mensaje de ambas es la prevención, el educarnos, el informarnos, nos empodera, pero lo más importante, nos va a hacer libres. Sí, totalmente. Como mujeres, más saliéndonos del ámbito legal, como mujeres estos espacios nos sirven para que podamos reconocer esas relaciones tóxicas, podamos tener comunicación con nuestra pareja, lo que hablábamos al comienzo de los no negociables, sentarte y charlar, bueno, eso es negociable, eso no es negociable, mi manera de vestir no es negociable, digamos. Sí. Listo. Entonces, va a ser muy importante para que se den cuenta de que son pequeñas red flags que después se van a ir aumentando y pueden terminar en un proceso judicial, digamos, ¿no? Y aunque no crean, la mayoría de las violencias se da en parejas que son novios, ni siquiera... Sí, he visto inclusive casos de chicas que se han ido a estudiar afuera con el novio y recién hubo uno, digamos. Ahorita más que nunca hay casos de que eran novios y resulta que había violencia. Entonces, no es que cuando estén casados recién va a haber violencia, ya hay cuando son novios. Y no es que el matrimonio lo va a salvar y va a cambiar el matrimonio, eso va a empeorar. Va a empeorar y se tiene que saberlo, ¿no? Entonces, si yo veo que desde un comienzo el novio es controlador, manipulador, y me está coartando mi personalidad, me está despersonalizando, ya tengo que darme cuenta de que tengo que sentarme a charlar
con esa persona y ver si va a cambiar o no va a cambiar o tomar la decisión de dejarlo ahí, porque eso va a acabar en una violencia. Sí, Exacto. totalmente. Antes de acabar este episodio, ¿hay algún mensaje que quieran darle a alguna chica que está siendo víctima en estos momentos y quizá con esto se está animando a hablar? Primeramente, nadie tiene derecho a hacerte sentir inferior a tu destino. Y nosotras tenemos que entender que vinimos a este mundo a ser felices. Entonces, ¿por qué aguantar que nos reduzcan, que nos limiten, que nos controlen, que nos hagan chiquititas cuando Dios nos ha dado tantos talentos para brillar que no necesitamos que una persona nos haga sentir inferior? Entonces, seamos capaces de ser felices. Nos cuesta tanto ser felices que estamos tan acostumbradas a estas cosas Sí. que cuando alguien nos dice está mal, nosotros nos enojamos con esa amiga. Sí. Seamos nuestra propia amiga y reconozcamos este tipo de hechos y aprendamos a darnos amor. Bueno, mi mensaje sería más que todo para las jóvenes que están empezando sus relaciones, que no pierdan su identidad. Mi mensaje más que todo va hacia la prevención, que puedan entrar en una relación y seguir siendo ellas, que no normalicen o romanticemos el cuidado excesivo de la pareja, que es manipulación. Que las relaciones tóxicas no las romanticemos, porque se da mucho en los ámbitos de las jovencitas, incluso de que, ay, no, él duermo haciendo videollamada o vivo haciendo videollamada con él. No, entonces, no normalizar o romantizar ese tipo de conductas que después se van a convertir en red flag y después se van a convertir en una violencia. Entonces, mi mensaje más que todo es para prevenir que llegue a pasar esto. Como mujeres, somos una persona que no necesitamos ni dependemos de otra. Pero una vez encontramos una pareja, tenemos que acostumbrarnos a que puede existir una relación sana. Sí. Estamos acostumbradas a las relaciones tóxicas. Sí. Puede existir una relación sana, bonita, en la cual se pueda charlar, negociar cosas en conjunto. Entonces no significa de que estemos hablando de que todas las relaciones son tóxicas. Hay relaciones sanas y tenemos que tratar de buscar y más bien normalizar esas relaciones sanas, como hemos normalizado las relaciones tóxicas. Sí, totalmente. Y por favor, si esto te llamó la atención o te dio una alertita y estás pasando por una situación así, por favor, habla, comunícate. ¿Dónde podrían ir para dar el primer paso? Les dejamos sus redes sociales, su número de teléfono. Sí, el número de teléfono de la doctora. El número de teléfono de la doctora. Yo creo que se lo va a dejar y sería la mejor manera de que ella se comunique primeramente y cuente para que la doctora pueda analizarlo su caso y pueda llegar más adelante. Mis redes sociales, ya me conocen, díganme en B, y para mí va a ser un placer atenderla desde el grado de la empatía y siempre escuchándolas. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, chicas, de verdad me encantó tenerlas, hemos aprendido un montón y para mí este episodio se va a pagar si alguna chica nos está escuchando o viendo y se va a animar a sentar una denuncia o se va a animar a dejar esa relación. Sí, sobre todo eso, el animarse, el darse cuenta, el identificarse como víctima y salir lo más rápido posible, porque lo que buscamos es prevenir. Y como le digo, abramos más estas charlas para que podamos llegar a más chicas y evitar que se llegue a una violencia. Totalmente. Muchísimas gracias, chicas, por este lindo episodio. Muchísimas gracias a todos ustedes por llegar al final. Nos vemos en la próxima. Gracias.